En virtud de la noticia de los asentamientos subversivos ERP en el interior de los montes tucumanos, en el año 1975, por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación a cargo de Isabel Martínez de Perón, se autorizó a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares en esa provincia. Para combatir o aniquilar el accionar montonero, se comenzó con el llamado Operativo Independencia. En la misión por combatir el accionar subversivo, los militares desconocieron los derechos civiles de los ciudadanos. Con el fin de conseguir novedades del comportamiento de quienes integraban los movimientos subversivos, arremeten contra organizaciones sociales, religiosas, sindicales y estudiantiles. Es así como en la provincia de Tucumán surge el primer centro clandestino de detención, poniéndose en marcha la sistemática desaparición de personas. A fines de 1975, las acciones subversivas de Tucumán fueron aniquiladas. El operativo Independencia es existente a todo el país y los centros clandestinos se multiplican. Se intensificaron los secuestros y las desapariciones. En Córdoba, un grupo de personas comienza a reclamar por sus familiares de los que no tenían noticias. En marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel y por primera vez en la Argentina, las tres Fuerzas Armadas asumen el poder de la nación, nombrando como presidente a Jorge Rafael Videla. Los grupos militares salen a las calles formando patrullas. Muchos de ellos eran ex integrantes de la AAA y otros del Comando Libertadores de América, formando los llamados grupos de tarea. A través de estos grupos organizados, miles de personas son secuestradas, torturadas y llevadas a los centros de detención clandestinos. La persecución ideológica alcanza niveles inimaginables. Ya no solo se persiguen a los miembros subversivos, sino que también a dirigentes gremiales, sociales, políticos, religiosos, militares, disidentes intelectuales, artistas, periodistas, estudiantes, familiares y amigos de las víctimas. Los centros clandestinos se transforman en verdaderos campos de concentración. Así, Campo de Mayo, la ESMA, la Perla, el Vesubio, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Campo de la Ribera y el Olimpo se convierten en exterminio. Se instalan más de 500 centros en todo el país, que funcionaban en destacados policiales en campos militares y locales civiles. Era común a todos estos centros utilizar números para identificar a los secuestradores, suprimiéndoles así su identidad, para que de esa forma su nombre no trascienda ni se sea asentado en los registros. Se alojaban los detenidos en condiciones infrahumanas, se los indigaba en forma continua sufriendo torturas físicas y psicológicas, que comprenden simulacros de fusilamientos, exposiciones a la electricidad, violaciones y amenazas de muerte a familiares que se encontraban libres, entre muchas otras formas de tortura. La mayoría de los secuestrados eran asesinados en fusilamientos masivos y enterrados en fosas comunes. Muchos aparecen como abatidos en ficticios enfrentamientos con las fuerzas militares, y otros torturados eran tirados vivos, desde aviones al mar, ríos o lagos en los llamados vuelos de la muerte. Otro hecho impactante era que en los centros clandestinos funcionaban verdaderas maternidades, con médicos al mando de las fuerzas, quienes mantenían a las embarazadas con vida hasta el momento del parto, donde eran asesinadas y sus hijos apropiados. Para registrar a los recién nacidos se confeccionaban documentos falsos, privando a los pequeños de la verdadera identidad, realizando adoptaciones ilegales y algunos niños anotados como hijos propios, con la complicidad de los padres sustitutos. El Campo de la Ribera, ubicado en la cercanía del cementerio San Vicente, el denominado Campo de la Ribera, funcionó como uno de los centros clandestinos de detención más crueles de la historia negra de nuestro país. Posterior a la dictadura, durante la gobernación de Eduardo Angelos, fue inaugurado como jardín de infantes y escuela primaria y secundaria, hasta que el 24 de marzo del 2010
se convierte en un lugar de recordación histórica, al igual que La Perla y la que fuere sede del Departamento de Inteligencia de la Policía, D2, actual Archivo de la Memoria. Cuando funcionaba como centro clandestino de detención, el lugar tenía 2 salones a manera de cuadras y una batería de calabozos. Allí fueron llevados millares, se calcula que pasaron por el lugar entre 4.000 y 5.000 detenidos clandestinos. Fue un centro de derivación donde se torturaba a los presos políticos y luego se lo derivaba a la cárcel o a La Perla. Decía su director Mario Paredes, ex preso político: podemos ver las paredes que muestran los orificios de bala. Hoy, este espacio de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos tiene como objetivo contribuir a través de su accionar a recuperar y mantener viva nuestra historia, identificándonos con aquella frase de Galeano que decía que, para que la historia no se repita hay que mantenerla viva. En ese sentido, entendemos que es fundamental el rol de este espacio para aportar a la construcción de una memoria colectiva que nos permita comprender nuestro presente a fin de poder proyectar un futuro mejor. Estas construcciones de memoria deberemos afirmarla a través de la educación, por lo que es un objetivo central el trabajo con niños y jóvenes. También seguir construyendo redes sociales que permitan sumar a todos los actores de la sociedad en el desafío de promover y defender los derechos más elementales. Tiene como función realizar actividades recreativas y de promoción de la lectura, destinada a niños de los jardines de infantes, jardines maternales, guarderías y niños del primer ciclo de nivel primario. Articular con escuelas e instituciones de la zona para la realización de eventos en conjunto del calendario escolar y otros de importancia para la comunidad y el sitio de memoria. Otra de las funciones que realiza son las visitas guiadas, tal como la que hoy nos ocupa. La ejecución del proyecto local Recuperando Memorias Cordobesas, completar la historia de Licia del lugar en base a los testimonios de sobrevivientes, ex conscriptos y vecinos de la zona. Desarrollar un área de historia oral en base a los testimonios de sobrevivientes, familiares, compañeros de militancia y vecinos de la zona. Continuar con el proyecto de acompañamiento a sobrevivientes. Relevar todas las organizaciones estudiantiles, sindicatos, todos podamos participar. Todos los ciudadanos y organizaciones que persiguen aportar a la memoria colectiva, la promoción de todos los derechos humanos y continuar la construcción de una sociedad más plural, están invitados a hacerlo. Queremos dejar en imágenes lo que rescatamos de la visita, sin dudas que generó sentimientos conmovedores. Pensar que lo que pasó fue acá en Córdoba, en un barrio, nos quedaron palabras que queremos recordar. Dolor, tortura, sufrimiento, desaparición, angustia, desesperación, lucha, ideales, madres, padres, amigos, valores, poder, encubrimiento, niños, identidad. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.